bienvenidos un día más. Hoy vamos a comenzar con una vieja conocida que mencionamos ayer, la ciguatera, un problema emergente. Va a impartir la conferencia Jimena Bravo, que es investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Adelante. Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a estas conferencias. Yo, pues, como han presentado, me toca hablar sobre la ciguatera, que es sobre lo que trabajo. Me voy a centrar en esta charla, voy a hacer dos. En esta charla lo que voy a centrarme es, en general, en la región macaronésica. Y voy a resumir un poco todo lo que se habló ayer, pinceladas de Elisa, Francesco, Emilio, que hablaron sobre la ciguatera. Voy a resumir qué es la ciguatera. La ciguatera es una intoxicación humana, alimentaria no bacteriana, por el consumo de peces que tienen una toxina que se denomina ciguatoxina, la tienen intrínseca en ellos. Es una toxina que viene por una biotransformación de otras toxinas, denominadas gambiertoxinas, que son producidas por unas microalgas. Como dijo ayer Emilio, perdón, son producidas principalmente por la especie Gambierdiscus, aunque ya a través de estudios que se van haciendo, también se van incorporando la Ostreopsis, Coelia y Prorocentrium. La ciguatoxina se va biotransformando y bioacumulando a lo largo de la cadena trófica. Empezamos con el dinoflagelado, que se asienta bien en la macroalga o en el sustrato. Esta macroalga es predada por peces herbívoros. Los peces herbívoros son predados por los peces carnívoros y al final de la cadena alimentaria nos encontramos al humano, que es realmente al que le afecta esta toxina. El problema que existe es que a simple vista no se distingue entre un pez que tiene toxina y un pez que no tiene toxina. Tienen el mismo olor, el mismo sabor, el mismo color, con lo cual hay que analizar esos peces. Una característica que tiene esta toxina es que es lipofílica, es decir, se adhiere a la grasa, con lo cual lo vamos a encontrar en el músculo y en las vísceras. Además, otra característica que tiene es que se encuentra estable en medios o en condiciones alcalinas y ácidas, con lo cual es estable si marinamos el pescado. Si la consumimos es estable ante los jugos gástricos, no les afecta para nada, seguimos teniendo la toxina. Otra característica es que soporta temperaturas extremas, se encuentra estable. Da igual que lo cocinemos, da igual que lo congelemos, la toxina sigue estando y en plenas condiciones. Se han descrito más de 400 especies de peces de aguas tropicales o subtropicales que han transmitido la ciguatera al ser humano. Entre estas 400 podemos encontrarnos la morena, el mero, la barracuda o los pargos. De las personas que han ingerido peces con toxina, se ha descrito que entre el 80 y el 90% presentan síntomas clínicos. Esto va a depender, además, de la cantidad de toxina que pueda tener el pez, de la cantidad de pez que ha consumido la persona y luego también va a depender de el consumidor si tiene más o menos cantidad de grasa en el cuerpo, por esa característica que es lipofílica, y luego el estado de salud del consumidor. Los signos, los síntomas clínicos se muestran desde los 10 primeros minutos del consumo de este pez hasta las 24 horas, son lo que se describen los síntomas digestivos o gastrointestinales, como con náuseas, vómitos, diarreas.
Luego también se ha descrito, a veces se describen síntomas cardíacos como bradicardia, taquicardia, y la característica de esta toxina es que es neurotóxica. Los efectos aparecen más o menos como a la semana y lo que se produce es un descontrol, digamos, pues, por ejemplo, en el sentido del tacto, lo frío se siente caliente, lo caliente frío. Hay gente que describe que tiene la sensación de que se le caen todos los dientes, aunque no se le caen, pero es la sensación que tienen. También, por ejemplo, en el sentido del auditivo, pues los sonidos estridentes los escuchan muy bajitos, los bajitos altos, entonces ahí te trastoca todo. La duración pues pueden ser entre semanas, meses o incluso un año. Hay gente que ha descrito estos síntomas. Si pasa el año ya se pasa y se define como algo crónico que puede llegar a fatigas, dolores musculares, articulares. Y el problema es que una vez que pensamos que ya se nos ha ido todos los síntomas, ya nos hemos, digamos, curado de ciguatera, si tenemos una de las situaciones, por ejemplo, estrés, que hoy en día por esta sociedad es muy común tener estrés, por consumo de alcohol, no hace falta emborracharse, simplemente a lo mejor con una copa de vino es suficiente, comer peces, aunque no sea un pescado con toxina, o en momentos de malnutrición, quien no ha tenido prisa y ha comido un bocadillo o algo de eso, pues eso puede producir, digamos, como encender otra vez los síntomas de la ciguatera y volvemos a tener otra vez el mismo proceso. Está descrito que se describen, digamos, al año entre 10.000 y 50.000 casos de intoxicación. Solo un 0,1 a 1% llega a la mortalidad, aunque hay a veces que se han descrito brotes de un 20% de mortalidad, pero solo en zonas donde la malnutrición está asentada. El problema que hay es que no hay un tratamiento curativo, solo son tratamientos paliativos para paliar todos estos síntomas, antidiarreicos, antihistamínicos, analgésicos, vitaminas, pero no hay curación. Sí se ha descrito un tratamiento con el manitol intravenoso, que si se utiliza esta terapia en las primeras horas de intoxicación, se ve que es bastante efectiva. Como ayer nos dijo Elisa, está distribuido en las zonas tropicales, es endémico en las zonas tropicales, el Océano Pacífico, el Caribe, el Océano Índico. Y desde el 2004, por una serie de eventos que estaban sucediendo, se vio que en la región macaronésica estaban apareciendo casos, más concretamente en Madeira, y en el mismo año apareció el primer caso de ciguatera aquí en Canarias, exactamente en Fuerteventura, una familia que comió medregal. Además, en ese año se empezó a describir el género Gambierdiscus aquí en Canarias. Desde el 2008 hasta el 2012 siguieron apareciendo brotes de ciguatera por consumo de medregal. Y desde el 2013 tenemos que añadir un vector más a esta lista. No solo nos quedamos con el medregal, sino aparece el mero. En el 2016 aparece el bocinegro y en el 2018 aparece como otro vector el gallo oceánico. Como ven, a medida que van pasando los años vamos añadiendo especies nuevas. Desde el 2016, como ya se ha hablado, aparece el MIMAR, que cubre toda la región macaronésica. Y nosotros, el papel que jugamos en MIMAR es analizar los peces, a ver si encontramos ciguatoxina o no, e intentar un poco establecer esos eslabones de la cadena trófica, definirlos muchísimo mejor. La adquisición de los peces fue gracias, por una parte, a Gestión del Medio Rural de Canarias, que nos trajo peces sobre todo de Madeira, Cabo Verde, Mauritania y Senegal. Luego de la Consejería de Pesca y Aguas, que nos abasteció con los peces de las distintas cofradías del archipiélago canario.
Y luego tenemos también un autoabastecimiento. Nosotros salimos a pescar a distintos puntos. Desde que empezó los primeros casos de ciguatera aquí en Canarias, se empezaba a utilizar un test que existía que se llamaba el Ciguacheck. Se basaba en anticuerpos policlonales y a las 4 horas teníamos el resultado. El problema es que estaba dando muchos resultados falsos negativos, con lo cual se desestimó a utilizarlo y se pasó a hacer análisis en el laboratorio. El problema que tenemos en el análisis de laboratorio es que de las 4 horas que hacía el Ciguacheck tenemos una semana para dar un resultado. Bien, porque hay que utilizar bastantes compuestos como son la acetona, el metanol, el enhexano, el etanol y el dietiléter. Entonces también uno de nuestros objetivos es intentar reducir ese tiempo al máximo posible. Con la acetona y todo lo demás, lo que hacemos es una extracción de lípidos, que como aprovechamos la característica lipofílica de la ciguatoxina, y utilizamos, como ayer nombró y estuvo hablando Francesco, utilizamos uno de los métodos más sensibles, que son las células de ratón, los neuroblastomas. Además, aprovechamos la característica que tiene esta toxina, que lo que hace es bloquea la bomba de intercambio de sodio-potasio de la célula. Al bloquearla, lo que hace la célula es quedarse con exceso de sodio, produciendo una hiperosmosis. Para compensar esto, lo que hace es introduce agua para compensar este sodio, entonces al final se hincha y se rompe, con lo cual muere. Nosotros lo que utilizamos es ver esta viabilidad celular, entonces hacemos ensayos citotóxicos, y utilizamos los espectrofotómetros, que lo que hace es que esta viabilidad celular nos lo traduce en números, y estos números nosotros los representamos en gráficas, teniendo en este eje el porcentaje de supervivencia y en este eje la concentración de la toxina. Este es un ejemplo del estándar que tenemos de ciguatoxina 1, que es del Pacífico, y vemos que a medida que la concentración aumenta, la viabilidad celular disminuye, es decir, que hay mayor mortalidad celular. En base a estos resultados, o a esta metodología, digamos, tenemos nuestros resultados. Empezamos con Madeira. En Madeira, hasta ahora, no tenemos todos los resultados analizados, pero hasta ahora hemos visto que la incidencia de ciguatoxina en los peces es de un 9%. Los peces que hemos encontrado con ciguatera es el 100% de la anjova y el 100% del pejeperro. Hay que decir que los pejeperros que nos han venido han sido de las salvajes, y luego el 50% de las lapas y de la sama nos han salido positivas. El 10% de las cabrillas también han presentado toxina. En Cabo Verde se han analizado pues, casi todas las islas, no todas, pero casi todas las islas, y la incidencia ha sido de un 3%, y solo en 2 especies. El 20% de las lapas analizadas salieron positivas y el 33% de las lapas del Lutjanos agnes fueron positivos. En Mauritania y en Senegal también hemos analizado pescado, y hasta ahora lo que hemos analizado nos ha salido que no hay, de momento, peces con ciguatoxina. Centrándonos ahora en el archipiélago canario, vemos que hay un 18% de incidencia a nivel global. Si lo desglosamos de la procedencia, de donde nos vienen las muestras, el 23% viene de las cofradías, el 13% viene de la pesca deportiva, que nos traen peces, y el 12% del autoabastecimiento que tenemos. Si lo separamos por islas, tenemos el 21% en Lanzarote, el 43% en Fuerteventura, el 15% en Gran Canaria, el 33% en Tenerife, y en La Gomera y en La Palma, a día de hoy, no hemos encontrado nada.
Si nos centramos en las especies, vemos que el 34% de los peces, de los meros analizados, son positivos, el 19% de los medregales, el 7% de los petos, el 38% del pejerrey, el 8% de la sama, y el del bocinegro, y el 33% de la sama nos han salido positivas. Hemos analizado muchas más especies, como puede ser el jurel, un tiburón martillo, el candil rojo, el candil de vidrio, el mero rojo, cirujano. Todos nos han salido negativos, y también el gallo oceánico y el cherne. En estas especies no hemos encontrado, de momento, a día de hoy, ciguatoxina. Además, la contribución que hemos hecho al proyecto MIMAR ha sido hacer cursos de detección de ciguatoxina a los diferentes socios. En el 2017 dimos el primer curso al personal de pesca de la Dirección General de Pesca de Cabo Verde y a un laboratorio asociado de Italia, el IAN-CNR. En 2018 dimos el curso al personal de laboratorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en 2019, este año, se lo dimos a personal de la Universidad de Cheikh Anta Diop de Senegal, a personal de la Dirección General de Pesca de Mauritania y Cabo Verde, además del personal técnico del Instituto Tecnológico Canario. Para finalizar, decir que, bueno, vamos a dar unas recomendaciones, porque de momento no se puede concluir tampoco mucho, porque no hemos terminado de analizar todos los datos, pero bueno, desde el punto de vista del consumidor, quitar esa alarma que se pueda crear. Es seguro comer pescado. Eso sí, hay que hacerlo siempre en los puntos de venta que están autorizados. Si nos salimos de ahí, puede haber posibilidades de encontrar peces con ciguatoxina, pero los que están en el punto de venta están analizados. Desde el punto de vista de control, sí sugerimos que es necesario mantener esta monitorización de la región, porque vamos viendo que van aumentando el número de especies, la cantidad, y de momento en Mauritania y Senegal no hemos encontrado, pero quién sabe, por el tema de la tropicalización, que podamos encontrar. Además, consideramos que es necesario la estandarización de los protocolos y de metodología en todos los países que componen la región macaronésica para poder comparar los datos. Tenemos que hablar todos, digamos, en el mismo lenguaje, porque si no, los datos pueden ser muy dispares. Desde el punto de vista ecológico, consideramos que sería conveniente vigilar de nuevo estas tallas, controlarlas o reestablecerlas, digamos, o incluso plantearnos a lo mejor prohibir cierta pesca de ciertas especies. Encaminado todo esto a mejorar la conservación de las especies, teniendo como ejemplo, por ejemplo, en Portugal, que han prohibido la pesca del mero, y teniendo en cuenta, por ejemplo, para el medregal, pues que se han encontrado casos positivos. Ahora la talla límite está en 14, a partir de 14 kilos se tiene que hacer el análisis. Hemos encontrado positivos en medregal de 14,5 kilos. Entonces, quizás sería conveniente el rebajar un poco la talla de pesca a 10 kilos, pero también tenemos que tener en cuenta desde qué edad están las hembras maduras para poner, por lo menos para tener una primera apuesta, para poder seguir conservando esta especie. Entonces consideramos que entre los 6 y 10 kilos podría ser un buen rango para pescar el medregal. Con todo esto, la aplicación de estas medidas consideramos que aumentaría el valor comercial de las capturas, porque se evitaría el tener que congelar estas muestras a la espera de los análisis. Entonces se podría volver a sacar pescado fresco al mercado. Y por último,
que no es lo menos importante, agradecer a Ninoska y a Yeray por este abastecimiento de muestras por parte del Gestión del Medio Rural de Canarias, a Paco de la Consejería de Pesca y luego pues al grupo de investigación de acuicultura del Instituto de Coagua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que sin todos ustedes esto no hubiese salido. Y muchas gracias a todos por su atención. Abrimos turno de preguntas. ¿Abrimos turno de preguntas o comentarios? A ver. ¿Alguien? Por allí. Hola, muchas gracias. Me ha gustado un montón tu presentación y quería preguntarte, ¿existe alguna parte de las distintas especies donde se acumule más la toxina para enviar las muestras al laboratorio? Por lo general, digamos, estaría más concentrado en las vísceras. Lo que pasa es que a la hora de extraer esta toxina, las vísceras es como más sucio. Entonces, con lo que siempre trabajamos es con el músculo, ¿no? Con la parte trasera del músculo. Y en la cabeza no. Yo he leído bibliografía donde que en la cabeza se supone que se acumula más el tóxico, ¿o no? La verdad es que siempre trabajamos con el músculo por la comodidad. Es mucho más cómodo a la hora de triturar, a la hora de trabajar. Siendo un proceso tan largo, en el músculo encontramos, entonces vamos directamente al músculo. Vale. Nada. ¿Alguna pregunta más? Allí. Hola, nada, gracias por tu presentación. La pregunta, bueno, dos. Una, cuando dices medregal, ¿a qué especie de medregal te refieres? Sabes que tenemos varias, ¿a cuál te refieres? No nos hemos centrado exactamente en alguna porque hay muchas veces que nos llegan las muestras sin definir exactamente, a nosotros nos llega solo el músculo, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué tipo de medregal es. Es algo que se está incidiendo desde Gestión de Medio Rural de Canarias, el poder, digamos que los pescadores aprendan bien a identificar qué tipo de especie es y entonces así nosotros podemos tener esa información. A día de hoy no tenemos esa información de exactamente qué medregal. Es que eso tendría implicaciones importantes porque no todos los medregales crecen igual ni alcanzan el mismo tamaño, entonces no parece que tenga como mucho sentido hablar del medregal cuando hay especies que pueden alcanzar 40, 50, 60 kilos y otros apenas 10 o 12. Entonces, supongo que eso... Claro, por eso a nivel comercial, o a nivel profesional, digamos, a partir de 14 kilos es el que se establece el análisis obligatorio. Entonces, independientemente de la especie, el que alcance 14 kilos o más tiene que ir al laboratorio para analizar. Claro, pero la acumulación tiene que ver con la longevidad, ¿no? ¿Tiene que ver? Con la longevidad de la especie. Con la edad. Vale. Sí. Puede ocurrir que, por ejemplo, Seriola riboliana, que es más pequeño que los demás, con una edad relativamente alta, o sea, que ha tenido tiempo suficiente para acumular toxinas, no alcance el peso límite. Claro, aquí la cuestión es que hay que tener en cuenta, digamos, la cantidad de toxina. Hay a veces que esa toxina puede ser más potente, aunque sea con menos cantidad, y hay a veces que necesitas más cantidad para que tenga el mismo efecto que la otra. Eso todavía está en estudio, el poder saber exactamente cuál es la concentración mínima que tendría que tener un pescado, independientemente de la talla, ¿no? Sí, lo otro es, más que nada una curiosidad, me sorprende que creo que ninguna de las especies introducidas que he visto por ahí, en ninguna ha dado positivo, ¿no? Y sin embargo sí en algunas de... Sí, es cierto que tampoco hemos analizado muchas especies introducidas, no nos han llegado muchas al laboratorio, pero las que nos han llegado han sido todas negativas. También es cierto que, bueno, vemos que, por ejemplo, en Cabo Verde tenemos un 3% de incidencia y en Mauritania y en Senegal no tenemos nada. Entonces, si esas especies introducidas pudieran venir de ahí, no las encontraremos de momento. Muy bien, gracias. Nada. ¿Aquí?
Muchas gracias y felicidades por el trabajo que estáis haciendo. ¿Qué digo? Oigo la voz. Estamos aquí en estéreo. Mira, tengo entendido que, bueno, leí un poquito, que parece que en la Polinesia la manera de cocinar el pez en la cocina tradicional polinesia, utilizando una especie de rosmarinos, de romero de la zona, esto de alguna manera protege o cambia digamos, la toxicidad de la toxina, aunque el pez tenga la toxina. Entonces, bueno, hay gente que están estudiando a ver si esta interacción, ¿no?, entre las plantas, ¿no?, que, bueno, sí, que han sido siempre parte de la alimentación y la fuente de medicamentos para los humanos. Entonces yo me preguntaba si a lo mejor en la zona de las Canarias, Madeira, la Macaronesia, si se podría mirar recetas de cocina antiguas que a lo mejor pues dan alguna pista de la manera de cocinar. Claro que si a lo mejor no ha habido en el pasado casos de ciguatera, pues claro, ya puedes buscar en la receta, que no, igual no se encuentra. Pero bueno, yo lo dejo aquí como una idea a explorar. También es cierto que parece que Juan Sebastián Elcano, en uno de los viajes que hizo a América, desde la zona, saliendo del este de África, ya pillaron una intoxicación de ciguatera durante el trayecto, que mermó una parte de la población. Dicen. Claro, no sé al final si el diagnóstico era de ciguatera o, yo qué sé, otra cosa. No era fácil ponerse enfermo en los barcos, creo. El problema que tenemos, o sea, el problema que hay un poco del diagnóstico es que si no se conoce que existe el tema de la ciguatera, quizás aquí antes del 2004 ya había casos de ciguatera, pero como nunca no se había descrito la ciguatera aquí, de hecho aquí creo que se empezó a diagnosticar gracias a un médico cubano, que allí en Cuba es endémico, él lo conocía perfectamente, vino la familia con esos síntomas, entonces él supo preguntar lo que tenía que preguntar y empezaron a indagar y vieron que realmente era ciguatera. ¿Quién sabe si antes del 2004 alguien que iba con procesos de problemas estomacales no era realmente ciguatera y lo diagnosticaron como simplemente gastroenteritis? Entonces, pero sí, todo esto realmente estamos en pañales, como quien dice aquí en la región, en el archipiélago canario, ¿no? Entonces tenemos que investigar. No solo aquí, ¿eh? Ya. Pero bueno, en la Polinesia, en la zona del Caribe, está ya mucho más asentado y bueno, conocen algo más. Y, por ejemplo, los registros los tienen muchísimo más controlados, ¿no? Sí, pero así todo, digamos que hay una infravaloración o menos reportes, menos información de los casos. Esto es general, ¿eh? O sea que es difícil diagnosticar también. Gracias. Sí. Gracias a ti. Bueno, como es evidente, yo no voy a hacerle preguntas a Jimena, porque trabajamos todos los días juntos. Entonces, pero sí que un poco el comentario sobre el comentario de Falcón acerca de los medregales. Básicamente, los datos, en gran mayoría, un porcentaje muy alto, son referidos a positivos de Seriola dumerili. La que más grande, la más que crece. Hemos analizado a nivel de pesca deportiva también riboliana, fasciata, hemos analizado otras, y en esas especies no hemos tenido animales positivos. Fundamentalmente donde tenemos el gran caballo de batalla es en la Seriola dumerili, debido pues, precisamente a esa longevidad y a esos pesos que alcanza con respecto a fasciata y a riboliana. ¿Algo más? Ella vuelve dentro de media hora aproximadamente a hablar de la ciguatera en la Restinga. O sea que amenazo. Ahora le damos paso, si quieres, a Yeray Pérez, de gestión del... Gracias.